Bueno, habíamos visto en la sesión anterior que dentro de lo que es la teoría de la dirección estratégica, había dos puntos de vista de cuáles eran los factores que generaban ese éxito, esa mayor utilidad frente al promedio. Si es o bien porque lo determina esa mirada externa, o sea, todo lo que es el análisis del sector, o si bien lo determina los, la competencia, los recursos y las ventajas competitivas que podía tener la empresa, no importaba en qué sector estuviera. Esas dos miradas independientes, esas dos miradas que siguen siendo unas escuelas en donde siguen peleándose la verdad del asunto, eh, siempre una se va a complementar con otra, porque pues nunca vamos a poder hacer un análisis de para dónde va o un análisis de una empresa que ya existe o un análisis de una empresa que voy a conformar si no estamos mirando todo, lo interno, lo externo. Entonces, independiente de continuar, digamos, como con el enfoque que sí existe uno que le da mucho más importancia al análisis externo, nunca vamos a plantear que uno es mejor que el otro, sino que todos complementan y todos nos entregan unas herramientas que son importantes para la definición de la dirección estratégica. Acuérdense un poco que la dirección estratégica es aquel planteamiento no de hacer un plan estratégico de negocios, sino es la definición de para dónde voy, cómo me posiciono y cómo logro que yo sea mejor o que yo tenga unas utilidades superiores al promedio para que yo sea exitoso en lo que estoy haciendo. Entonces, pues, digamos, bajo ese planteamiento, recordamos que la mirada externa, o sea, el análisis que hagamos, cualquier análisis que hagamos dentro del ambiente externo, es para poder mirar las reglas de juego del mercado y poder en ese poder competir con las herramientas necesarias, ya sea aminorando pues aquellas amenazas que se pueden generar y aprovechando todas las oportunidades que nos da ese entorno externo. Y pues la mirada interna, el análisis interno, que es pues todo el trabajo que hay que hacer para descubrir o poder potencializar aquellos recursos, habilidades, capacidades que me hace que yo sea mejor que el resto y pueda ahí lograr una ventaja competitiva y le genere valor tanto a la empresa como a los consumidores. Dicho esto, entonces, como les comento, vamos a mirar en este capítulo aquellas herramientas que se requieren para hacer un análisis juicioso del entorno externo. Este es como dentro de ese Industry Organization Model que viene del outside al inside, el camino como muestra la flecha, pues lo primero es el análisis del entorno general o macro. Este análisis, independiente de que sea para definición de la posición estratégica que debe tener una empresa o que debe generar su modelo de negocios, pues es lo más normal que cualquier organización muy periódicamente esté revisando el entorno externo para mirar pues cómo seguir compitiendo y qué amenazas tiene. O sea que este es un ejercicio que siempre se va a hacer así sea para un taller de análisis de planeación estratégica o para definir solamente pues el plan de negocios del año. O sea, hasta para a ese nivel mediano, corto, mediano y largo plazo, pues es indispensable el análisis del entorno general. Según este enfoque, de ahí pasa al entorno de la industria, se mira el entorno competitivo y se entra a la organización. Como les decía, se va como de afuera para adentro y se va mirando cuáles son las oportunidades y las amenazas que está dando ese ambiente. Otra vez como para recordarles cuál es el camino que plantea esta mirada, eh, que es primero tener un análisis clarísimo del entorno externo general macro, el de la industria y los competidores, una vez definido cuál es el sector que tiene mayor potencial y el más atractivo, escojo, pienso o escojo meterme en ese sector haciendo pues una formulación de cuáles son aquellas estrategias claves que debo tener para poder competir dentro de la organización, adquiero o desarrollo los recursos y las habilidades que me puedan ayudar a implementar esa estrategia para poder competir en ese sector que ya escogí y pues utilizando la fortaleza de las fortalezas que tiene la firma, va a tener esas ganancias de retorno superiores al promedio. Ese es como el planteamiento. O sea, yo
soy exitoso es porque escojo el sector que debe ser. Cosa que es verdad, en muchas situaciones es verdad. Por ejemplo, en una corporación donde yo trabajaba, pues nosotros lo que vimos fue oportunidades cuando se generó todo el negocio de la privatización de la seguridad en Colombia, que fue en el año 93, ustedes no habían ni nacido, se generó una oportunidad. Se analizó el sector y basado en las posibilidades de retorno que podría dar el sector fue que escogimos entrar ahí. O sea, ahí sí tuvimos una mirada estratégica de afuera hacia adentro. En otras oportunidades, pues obviamente, en muchas oportunidades, eh, las firmas descubren qué es lo que saben hacer bien. Es como, por ejemplo, un músico que sabe manejar muy bien la trompeta, pues definitivamente se va a dedicar a la trompeta, porque esa es su ventaja competitiva y porque eso lo hace bien. Entonces hay muchos negocios que también hacen es por la capacidad de lo que yo hago bien hecho. Y en otras, pues sí, es la oportunidad de negocio que se genera en los sectores. Entonces, como decíamos, esas dos miradas se complementan y vamos a mirar cuáles son las herramientas que podemos tener para poder analizar el sector externo, empezando por la parte macro. En esa parte macro, que es el sector externo, antes de entrarnos, digamos, al hexágono de donde está el sector, vemos pues varios aspectos que una herramienta que se llama el PESTEL es el que más se usa, es sencillísima, simplemente es la separación de cada una de las siglas que significa PESTEL para poder no olvidar ninguno de los aspectos o de las variables que pueden llegar a incidir en el negocio. Por ejemplo, pues en el tema político, es todo ese análisis que se hace de qué tan estable políticamente está el entorno donde yo voy a competir, cuál es su esquema de tributación, qué esquema de regulación de comercio tiene, si es el libre cambio, si hay restricciones, si existen subsidios, impuestos, proteccionismo a ciertos sectores, cómo es el esquema de regulación de comercio, si pues, está globalizado, si tiene algunas particularidades, políticas y cambios de los sectores específicos de la industria, qué tan estable y también qué tan estable si cada vez que cambia un gobierno cambia totalmente las reglas y pasa de un gobierno donde se defiende la propiedad privada a otro que busca ser un poquito más social. Todo ese tema pues se analiza para la entrada o para el entorno en el negocio que está o para la entrada de un nuevo negocio. En el aspecto económico siempre se revisa, así sea por primera vez o anualmente, hay que revisar todas las variables económicas, todas las variables como el PIB, el empleo, tasas de interés, balanza comercial, el déficit, las tasas de ahorro, el nivel de inversión, el consumo de energía, todos esos factores, el nivel de pobreza, todos esos factores que ayudan pues a mirar cómo está la situación económica y cuál puede ser su tendencia. En el aspecto social y sociocultural es indispensable, especialmente al inicio de pensar pues cómo es que yo estructuro mi producto o cómo yo compito en la industria. Entonces ahí pues el análisis de indicadores demográficos, cómo es la distribución de ingreso, cómo está el nivel de educación en ese sitio, cuáles son las tendencias sociales y estilos de vida, cuáles son los cambios en preferencias o actitudes, cómo se maneja por generación esos apetitos de ciertos productos y cómo es la diversidad poblacional. En el aspecto tecnológico, también pues toda la tendencia tecnológica, cómo es la política en ese entorno respecto a su transferencia y qué tanto el gobierno promueve y apoya pues en lo que es la investigación y desarrollo en aspectos tecnológicos. En el tema de medio ambiente, que cada vez va cogiendo más importancia, yo creo que este PESTEL hace unos años era, no creo, sé, antes era PEST, o sea, la parte de environment y legal, el legal estaba metido más en el tema político, este aspecto ya no se le daba tanta importancia como se le da ahora. Pues todo el tema del análisis del cambio climático. En el caso de muchas industrias, es qué regulación hay en emisiones de carbono, cuáles son los precios de energía, cómo es el manejo de recursos naturales y no renovables en los países, todo el análisis de escasez de recursos y cuáles son las leyes de medio ambiente y explotación para los recursos naturales y qué costos o sobrecostos se pueden generar sobre eso. Esto más que todo pues, en industrias de explotación o de producción o manufactureras.
pues obviamente las industrias de servicios pues no se ven afectadas mucho con esto. De pronto pues el tema de energía. Y en el aspecto legal, pues son toda la parte de regulación laboral y en el empleo, cómo son las leyes de competencia, de concentración, antimonopolio, cuáles son las leyes de tributación, qué tanto cambia, qué tantos alivios se dan, cómo es la regulación en seguridad social y en salud pública, y cuál es el grado de influencia, o sea, qué tanto se mete el gobierno en regular los sectores económicos o qué tan libre es el tema. Aquí pongo un ejemplo, esto ustedes, este ejercicio lo van a hacer en el primer capítulo de lo que es la primera parte del trabajo final sobre la empresa que ustedes escogen, pues van a hacer un análisis del PESTEL, dependiendo en el mercado donde actúa. Si es en Colombia o si es a nivel mundial, pues sería en los países o en las localidades donde está operando la organización para hacer un análisis de cómo se ve el tema. Entonces, primero se define como unas variables de cada una de estas fuerzas y más o menos unas implicaciones, para después irnos a la siguiente herramienta donde se hace una medición de oportunidades y amenazas. Por ejemplo, en este caso, pues yo hice una cosa general, o sea, sin dar importancia a qué sector en particular estoy hablando, simplemente pues en el aspecto político, una de las dificultades que puede haber en nuestro país es la polarización entre políticos, entre partidos políticos, también un poco lo que eso genera como implicación en el inversionista y esa inseguridad. Entonces, ¿qué gobierno va a llegar? En las elecciones pasadas existía una que se llamaba la ley Petro, que era que entonces las inversiones extranjeras estaban supeditadas a cumplir los compromisos siempre y cuando no entrara Petro al gobierno y si no, pues se rompía esos acuerdos de inversión. Entonces, este tipo de inseguridad y inestabilidad, por lo menos en lo que es inversión extranjera, inclusive las inversiones nacionales, pues se pone a pensar dos veces. Ese es un aspecto, una variable muy importante en lo político en nuestros países. Si estuviéramos pues en un país escandinavo, pues yo, muy seguramente este tema ni se plantea. Todo sería oportunidades y no amenazas. En el caso económico, pues yo aquí hice como un resumen de lo que implica la pandemia. Entonces, pues la recesión, cierres de muchos sectores, disminución en el consumo, desempleo, el crecimiento del PIB con una desaceleración fuertísima, déficit fiscal por todos los compromisos que tiene que tener el gobierno para apoyar en ese aspecto. Además, se nos suma a nosotros pues, la variación del precio del petróleo que nos está afectando muchísimo el ingreso nacional y, por otro lado, la alta devaluación del peso frente al dólar. ¿Qué ejemplos de implicaciones tenemos? Pues obviamente esa recesión genera una disminución en la demanda interna y asimismo una disminución en la oferta. Toda baja en la demanda genera una baja en la oferta, no solo porque es la dificultad que hay para producir por los cierres, sino porque tampoco está la demanda. Entonces tampoco eso también hace que afecte la economía. Oferta nula en sectores como el turismo, hoteles, restaurantes, afectación a las exportaciones colombianas, por la contracción en la demanda mundial, pero por el otro lado, digamos, tal vez único, pues el único aspecto bueno que puede haber en este momento es que hay ciertos sectores de exportación, como por ejemplo el de la floricultura y otros que son cultivos y otras exportaciones que son tradicionales y no tradicionales, que están siendo todo lo contrario, beneficiadas por un mayor ingreso gracias a la devaluación y a la diferencia en cambio. En el caso sociocultural, pues tenemos la cuarentena global, el crecimiento en el número de contagios y muertes y todo lo que genera eso también, pues psicológicamente, el aumento en la pobreza, los cambios en el estilo de vida y la inseguridad. Eso pues genera una crisis, por ejemplo, en el sector salud, una fuerte crisis, una crisis también en toda la evolución normal que se tenía en la parte de la formación académica de la niñez y juventud, y no solo la académica, sino el relacionamiento social. Ese es un costo inherente, implícito, que es muy fuerte y que todavía no lo hemos podido medir, pero pues va a afectar muchísimo pues las generaciones. Va a haber, hay muchas familias con dificultad para mantener su nivel económico y eso pues genera pues también mucha angustia, mucho estrés y mucha baja en el ingreso familiar. Eh,
menor demanda de bienes suntuarios, nos vamos con esos bienes que se llaman los bienes inferiores, que alguna vez me imagino que ustedes vieron en economía que existen unos bienes normales y unos inferiores. Aquellos inferiores son los que se consumen cuando uno está mal de plata, pero los normales dejan de consumirse. Mayor índice de violencia y robos debido a la pobreza. En el caso tecnológico, pues sí ha habido aumento de plataformas tecnológicas, se ha mejorado muchísimo el tema de ofertas de productos y servicios y ha habido globalmente un buen desarrollo tecnológico. De hecho, las empresas que están dedicadas a eso son las que les va súper bien en el mercado de valores y tienen el precio de la acción en las nubes. ¿Esto qué implica? Un mayor acceso a menor costo para los consumidores, se generan muchísimo ampliaciones para mercados comerciales, para ofertas de nuevos servicios con bajos costos de recursos y el aprovechamiento de la conectividad en todo el territorio puede ayudar además también, no solo en productos y servicios, sino en la formación y culturización del pueblo. Ese, pues, digamos, es un aspecto muy importante y que se ha venido potencializando en esta época. En la parte del medio ambiente, pues tenemos pues todo el tema que hemos visto que en estos años, este no es un tema de un año para otro, sino sigue siendo un tema mediano, largo plazo, que es todo el calentamiento global y pues la generación de aquellas políticas públicas para proteger el medio ambiente, como por ejemplo todo el tema de control de emisiones de carbono. ¿Qué implicaciones tiene? Pues ya es un cambio en los cultivos, en las estacionalidades y daños en los cultivos que hace pues, que genere una dificultad en la productividad agrícola. Hay propensión a desastres naturales y por ende costos en arreglar pues, los daños que se pueden generar, obstáculos y mayores costos de producción en la explotación de ciertos sectores contaminantes, obviamente por todas las exigencias legales deben hacer unas inversiones muy importantes o unas transformaciones, unos swaps para poder reemplazar esas emisiones de carbono por alguna obra que genere energía limpia o ayude pues a reforestar o a mejorar pues el medio ambiente y mayores costos fijos en la adecuación de plantas y equipos. En lo legal, por ejemplo, pues está la reforma tributaria que seguramente va a llegar porque ha habido unos gastos muy importantes para ayuda de los sectores que le ha tocado generar el gobierno con una reforma tributaria bastante tímida que se hizo hace 2 años que casi ni logró que se cumpliera, que se pudiera ejecutar y pues seguramente va a haber una reforma tributaria que va a tener que financiar eso con la subsiguiente contracción que genera unos mayores impuestos en la economía. Y pues se estaba planteada la reforma pensional, pues no sé, yo creo que se va a quedar en el tintero por la situación. Este es un ejemplo de Pestel, de lo que estamos viviendo, pues digamos es como una pensada en voz alta que por lo general este tipo de herramientas en las organizaciones se hacen con un experto economista y con el gran equipo directivo. ¿Qué se sigue con esto? Pues obviamente se escoge, se ve cuáles son aquellos factores que hay en cada uno de estos aspectos y dentro de esas implicaciones se mira qué grado de amenaza o qué grado de oportunidades generan estos puntos y hay una herramienta de medición que esta que se llama el POAM, hay otras, pero son todas muy parecidas, es que se trata, pues la empresa o la organización, trata de medir el impacto, primero de catalogar cuántas amenazas, cuántas oportunidades y qué significan esas oportunidades, esas amenazas, qué tan grande es esa oportunidad para poderle poner la atención o qué tan grande es esa amenaza para poder contrarrestarla y mirar el impacto que le puede generar ya en particular a la compañía o al sector que se está analizando. Eso se plantean, se ponen en estos cuadritos que son como unas matrices visuales, digamos, que permite pues recoger a las organizaciones o a los estrategas, recoger los aspectos externos que pueden incidir en el negocio. Después de esto, ya entra, habiendo hecho un análisis macro, se entra al análisis de la industria y el sector. Voy a cortar y lo vamos a hacer en la siguiente video, para que me quede cortico los videos.